Hola a todos, mi nombre es Rocket y bienvenidos a un vídeo más de técnicas FL Studio. El día de hoy vamos a continuar la serie de Así se hizo. En el primer episodio vimos la canción de Quevedo con Bizarrap y por el apoyo que le habéis dado hemos entendido que os ha gustado bastante y nos habéis dejado varias propuestas. Aún así, esta vez en el segundo episodio vamos a ver la canción de Memorias que tiene Mora con Jay Cortez, ya que la temática principal de este canal es de electrónica y nos vamos a mantener de momento en lo que es esa línea. Hoy borro tu memoria, tu contacto y todo tu video. Y como siempre podéis encontrar en la descripción de este vídeo los stems de lo que sería la canción original, con las vocales, los bajos, el acompañamiento, los drums y todo. Así que vamos a pasar ya al FL Studio. Ok, pues aquí tenemos lo que serían los stems. Por aquí tenemos como siempre la acapela. Todo lo que construyendo años. Después tenemos por aquí lo que sería el acompañamiento, todo lo demás. Por aquí tenemos los drums. Y por último tenemos aquí el bajo. La canción, como veis, dura 3 minutos 45 segundos. Como veis, es bastante para lo que es una canción comercial hoy en día. Y está en 128 BPM. Un BPM que los que hagáis house y demás, sobre todo electrónica en general, ya sabéis que es un BPM súper común en el EDM, en el house, en el progressive house también, por ejemplo. Aunque ahora veremos un poco más a fondo esta canción por cada una de sus capas, porque es un género un poco peculiar. En cuanto a mezcla, volúmenes y demás, podemos ver una cosa muy clara, y es que la voz acapara prácticamente todo si vemos la forma de la onda en comparación con los demás. Podemos ver sobre todo una mayor predominancia de volumen en la voz antes que, por ejemplo, en todo lo que sea el resto de acompañamiento, de sintes, de acordes y demás. Y después los drums resaltan más que nada en toda la canción. De alguna forma es como si hubieran cogido la teoría de lo que es la mezcla de canciones de reggaetón, por ejemplo, y lo hubiesen pasado a un género más house, más electrónica. Sobre todo por el hecho de que la parte melódica del beat que está aquí se escucha muy bajita y después el bajo no acaba de ser un bajo completamente de EDM. Pero bueno, lo vamos a ver a continuación ahora. En cuanto a la voz, me gustaría empezar comentando un par de cosas. En primer lugar, es una voz muy procesada a nivel de ecualización y a nivel de compresión, como es común en estos géneros de electrónica, aunque también se hace cada vez más en reggaetón y trap, simplemente porque el sonido natural de la voz es cada vez como más aburrido y más común, y se necesita cosas nuevas, cosas extrañas, utilizar plugins diferentes y modificar la voz en todos los sentidos. Algo que se hacía mucho en la electrónica hace años utilizando, por ejemplo, el vocoder. Por otra parte, en cuanto al tema de autotune, lo tiene puesto bastante fuerte, pero se disimula bastante bien porque, como son dos artistas con muchísima experiencia en el género, saben ya controlar su autotune y su voz para que suene, pero no se note el cambio brusco de nota que tanto molesta. O bueno, no es que moleste, pero digamos que denota el uso de autotune y se escucha robótico por ese cambio de nota tan brusco. Un tercer punto sobre la voz que me parece bastante interesante comentar es que en el drop, lo que sería en esta parte de aquí, la voz tiene sidechain. Como veis, en esta parte de aquí todavía no entra lo que sería el drop, justo aquí, y aquí ya entra. Y no solo se ve a un nivel más bajo, sino que además se nota cuando golpea cada kick que la voz baja un poquito, adaptándose a la forma de sidechain. Es un sidechain bastante sutil porque en la voz el sidechain puede fastidiar toda la voz del drop si no se hace con cuidado, pero ha de tener un poquito para transmitir ese movimiento que tiene la electrónica. Lo vais a escuchar ahora. Y en cuanto a lo que es el drop acaba, el sidechain desaparece y la voz vuelve a la normalidad. Por último punto, en cuanto a la voz, me gustaría comentar que tanto Jay Cortez como Mora suelen utilizar muchísimo los ecos, pero súper distorsionados, como vemos por ejemplo aquí, para rellenar huecos en los que no hay voz o no hay letra simplemente. Llego al final de tu historia. Esto es un recurso que ya traen ellos de su propio estilo, es decir, no es algo propio de la electrónica ni mucho menos. Ellos ya lo hacían en el reggaetón y en el trap y lo han traído a esta canción, como digo, un poco más novedosa. En cuanto a la voz, una cosa más de comentar antes de pasar a la siguiente capa, y es que se utiliza muchísimo lo que es una doble capa de voz principal. Por una parte la voz con el tono normal y corriente del cantante y por otra parte el tono grave, por ejemplo en esta parte de aquí. Hoy borro tu memoria, tu contacto y todo tu video. Por cierto, antes de continuar con lo que serían el resto de capas, me gustaría comentar que tanto Jay Cortez como Mora, como Rauw Alejandro y como Bad Bunny también con una canción, están trayendo cada vez más a la escena urbana lo que serían géneros de la electrónica, como por ejemplo el house, pero siempre haciendo una especie de mezcla híbrida con el reggaetón o con otros géneros latinos. Aquí te dejo por ejemplo algunas canciones como Tokio de Jay Cortez, como En mi cuarto, como Memoria de Mora, que es esta que estamos viendo a continuación, también la de El apagón de Bad Bunny, que es más tecno electro, pero bueno, también nos sirve como ejemplo. En fin, cada vez es más importante que un artista sea versátil y que sea capaz de cantar en diferentes géneros, y cada vez les gusta más mezclar géneros entre sí. Lo digo porque en quizás 2, 3, 4 años va a ser muy difícil clasificar las canciones por lo que estoy comentando ahora. Vale, pues continuamos con lo que sería la segunda capa de la canción. Como veis, en cuanto a estructura, es muy importante ver que tanto al principio
como al final, que es cuando no hay voz, es cuando más ocupa esta capa. Esto porque lo digo, porque en vuestras producciones tenéis que tener en cuenta que el sonido, cuanto más relleno esté siempre, si es lo que queréis, claro, mejor. Entonces cuando no haya voz, tratad de poner algunos sintes más o tratar de subirles la ganancia o cualquier cosa, pero ocupar ese espacio cuando no haya voz. Después, ¿qué más podemos comentar de lo que sería la parte melódica del beat, del instrumental? Bueno, se utilizan continuamente sintetizadores, pero son siempre sintetizadores muy filtrados en lo que sería la parte de los agudos. Es decir, no queremos sintes brillosos, ni ruidosos, ni con mucho aire, porque todo eso es lo que se va a encargar la voz. En cuanto a la parte melódica, melódicamente es súper básico. Hay acordes, hay algún arpegio, se le da mucha más importancia a lo que es el diseño de sonido como tal y a lo que es el ritmo. ¿Por qué? Porque más adelante lo que se va a hacer va a ser añadir sidechain continuamente, que es lo que le va a dar de nuevo realmente ese movimiento. Como veis, al principio de la canción y al final no hay sidechain. Y en cuanto ya entra el kick y entra la voz, ya empieza el sidechain. Ok, pues después de ver lo que sean las voces y después de ver lo que sería la parte instrumental del beat, vamos a pasar con los drums. Al ser drums de electrónica van a ser súper sencillos, tenemos solo dos tipos distintos de patrones, es muy básico, pero es importante porque ya sabéis que en la electrónica es muy importante que el groove sea adecuado. Y un buen patrón de drums te puede hacer que una canción sea un hit, y un mal patrón de drums puede hacer que simplemente todo lo que podría haber llegado a ser esa canción no lo sea. Bueno, pues en cuanto a los drums, antes he dicho dos, pero creo que tenemos tres tipos de patrones. Por una parte tenemos estos de aquí, simplemente un kick sin nada más para empezar la canción. Después tenemos una combinación de open hats y claps, el típico ritmo de house, básicamente para dar groove y para un poco entender el género de la canción. Y por último lo que sería el loop del drop, que vamos a ver si evoluciona o no. Si os fijáis, el tercer drum loop es una combinación del primero y el segundo, pero añadiendo más hi-hats para que haya más movimiento y sobre todo más groove, que es lo que comentábamos anteriormente. Y en la segunda parte del drop, este sería el drum loop. Como veis, no añade ninguna modificación. Generalmente se suele añadir más elementos en la segunda parte del drop para que como evolucione más y no sea tan repetitivo, pero en este caso es exactamente igual. A continuación lo que hace es repetir el mismo drum loop de antes, que tenía los open hats y el clap, pero según va avanzando le mete otro hi-hat loop con un grado de modificación de volumen para que aumente el volumen y para que funcione como un build up, como veis aquí. Y a continuación lo único que sucede es que dichos drum loops se repiten una y otra vez. Ok, pues como ya he prometido, los drums serán bastante sencillitos. Ahora vamos a pasar con la última capa de los stems, que sería el bajo. Es una capa fundamental en la electrónica porque el bajo es lo que le da la vida a literalmente todo en los géneros de electrónica. Así que vamos a pasar a verlo, y aquí tiene un par de características muy curiosas. En primer lugar nos fijamos que el bass solo entra después de dos patrones, lo cual es sorprendente porque suele entrar un poquito antes. Y sobre todo si tenemos en cuenta que ya hay una parte con kicks pero sin bajo. Como veis, empieza con un ridge bass. Para quien no sepa qué es un ridge bass, es básicamente un bajo que está completamente sostenido continuamente, sin movimiento, sin sidechain o por ejemplo el típico bajo de reggaetón que tiene una parte más melódica. Este es literalmente sostenido y haciendo melodías largas y lentas. Y este corresponde a la parte del build up, donde todavía no hay kick ni hay drop. Y obviamente en cuanto el drop rompe, el bajo debe tener su sidechain, que suena así. Ok, este es el bajo que está antes del drop, pero ¿qué pasa con el bajo que está en el drop? Porque es lo que realmente nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que da esa potencia a toda la canción y qué es lo que le da esa emoción? Pues bueno, curiosamente el bajo lógicamente tiene su sidechain para que no choque con el kick, pero no es el típico bajo de house ni nada por el estilo. Es un bajo mucho más curioso. Os dejo que lo escuchéis primero vosotros y ahora lo comentamos.
como veis es un bajo bastante único porque como veis por una parte lo que es el sonido en sí suena a bajo tocado de guitarra, no a un bajo de un synth ni de un serum ni nada. En cuanto a lo que es la parte rítmica del bajo, es un bajo de slap house, tiene el típico ritmo de slap house de un tercio, pero por otra parte también nos recuerda a los bajos de por ejemplo el progressive house. No es que el bajo como tal no se escucha tanto como un slap house, que está súper abierto a nivel de frecuencias agudas, sino que está muy filtrado. Creo que combina varios tipos de bajos distintos y al final le da al track un movimiento y un hype bastante único. Llego al final de tu historia, no te arrepientas porque ya no te creo. Y como veis en el resto de la canción no encontramos ningún bajo distinto. Como veis tenemos al principio el Risk Bass y por otra parte el bajo del drop. Eso es todo. Como he comentado al principio del vídeo, tienes estos stems gratis en la descripción para descargar y para poder ver en tu propio FL Studio. Y recuerda que nos puedes dejar en comentarios de qué otra canción quieres que continuemos esta serie. Y como veis al principio del vídeo, si son canciones de electrónica, mejor. Dicho lo cual, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Quiero ver vuestro apoyo con comentarios y con likes. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.